Bien, muy buenas tardes. Quien te saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo. Eh, y en esta ocasión, pues, se me ha convocado para eh, conversar sobre el tema de los delitos de tráfico de influencias y el delito de enriquecimiento ilícito. Bien, todo ello dentro de este diplomado especializado en crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos. Bien, quien te saluda ha desempeñado labor fiscal en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimen organizado. Actualmente me dedico al ejercicio de la abogacía independiente. No sin antes continuar, sin agradecer al Instituto Peruano Especializado y Actualización Profesional por la gentil invitación. Bien, y el día de hoy pues vamos a hablar de unos de los delitos que si bien no son muy comunes, pero sí se da en el día a día, ¿no? Se da en los pronósticos y en los porcentajes de enriquecimiento ilícito, la verdad son muy pocos, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta muchas veces que la ostentación de poder tener cargos dentro de la administración pública pues nos lleva muchas veces a el incremento patrimonial, ¿no? Eso hay que tener claro ello, pero no necesariamente el incremento patrimonial es ilícito. ¿Por qué? Porque muchas veces los funcionarios y servidores públicos dentro de la carrera de la administración pública, pues van obteniendo cargos, van obteniendo responsabilidades. Mientras va uno escalando el recorrido de la administración pública, pues seguramente ello irá en proporción a la responsabilidad y también a la remuneración. Entonces, como primer punto, establecer que no necesariamente el incremento patrimonial de un servidor y funcionario público es necesariamente ilícito. Lo que va a criminalizar el delito de enriquecimiento ilícito es el ejercicio abusivo de dicho cargo, ¿no? El ejercicio abusivo de dicho cargo, en la cual pues podemos incurrir en el delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de un delito residual, ¿no? En sí, es decir, que se va a poder investigar este delito cuando no haya sido posible investigar otros delitos, por ejemplo, el delito de cohecho, el delito de colusión o el delito de negociación. Si, por ejemplo, queremos acreditar, por ejemplo, o no hayamos podido acreditar, por ejemplo, un, una aceptación o una solicitud de dinero, seguramente vamos a utilizar como último recurso el enriquecimiento ilícito. Si de repente estamos investigando la colusión y tenemos conocimiento que existe un dinero, pero no hemos logrado como eh, la obtención de la dádiva dentro de un proceso o dentro de una investigación de colusión, quizá no hayamos podido acreditar la concertación, pero tenemos que en una fase de agotamiento existió la dádiva, existió una coima, ¿no? Posiblemente al no poder acreditar la concertación del funcionario con el particular, seguramente vamos a desviar nuestra atención y vamos a lograr imputar como delito alternativo el delito de enriquecimiento ilícito. De igual forma, la negociación. Eh, en el enriquecimiento ilícito, eh, lo que se criminaliza es que exista un ejercicio abusivo del cargo y que producto de ese ejercicio abusivo, ¿no? Con el propósito y durante el ejercicio de ese cargo, pues ese patrimonio vaya incrementando o se vaya incrementado con ese ejercicio abusivo del cargo. Es decir,
como materia de prueba, lo que se tendrá que analizar en el delito de enriquecimiento ilícito, pues se tendrá que verificar ese patrimonio ex ante y ese patrimonio ex post del funcionario o del funcionario público o del sujeto público. Entonces, vamos a ver algunos antecedentes legislativos del enriquecimiento ilícito. En el Código Penal de 1991, pues establecía como delito de enriquecimiento ilícito al funcionario o servidor público que en razón de su cargo se enriquece ilícitamente, ¿no? Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Luego, pasados los años, en el año 2011, con la ley 29758, pues hubo una modificatoria y una fórmula legislativa que es la que, si nosotros comparamos esta ley 9758 con el actual tenor de la ley 401, pues la fórmula no ha variado, ¿no? La fórmula viene siendo casi la misma de esta ley 29758 a la actual. Entonces, pero en ese interín, hubo ciertas discusiones, ¿no? Con respecto a que con la ley 29758 se establecía con abuso del cargo, ¿no? En el caso de la norma del 91, pues no estableció una denominación similar, sino que eh, lo señalaba como en razón de su cargo, se enriquece ilícitamente. Entonces, a partir de esas disquisiciones, pues la casación número 343 Lima y la casación 782 de 2015 Santa, pues establecieron un parangón, una similitud de ambas denominaciones, tanto el abuso del cargo como en razón del cargo. Y estableció lo siguiente, y si me permiten hacer la lectura, dice lo siguiente. A primera vista dice, apareciese que se ha condicionado el enriquecimiento ilícito para un uso indebido del cargo de funcionario público. Sin embargo, una interpretación a ultranza de esto podría concluir que el supuesto de hecho ahora no se limita al patrimonio del funcionario o servidor público incrementado de modo injustificado. Dice, la locución, dice, de abusando del cargo era equivalente a razón de su cargo. Es decir, se hace referencia al vínculo funcional que debe estar presente al momento en que acontece el enriquecimiento ilícito. Entonces, estas casaciones establecieron que la denominación abusando del cargo con la denominación o el concepto a razón de su cargo eran o guardaban cierta similitud. Bien, entonces hoy está establecido el enriquecimiento ilícito en el 401, en su ubicación normativa, este texto. Vamos a leer el primer párrafo. Dice, el funcionario o servidor público que abusando de su cargo incremente ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, dice, será reprimido por una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos del tipo de enriquecimiento ilícito. Muy bien. El acuerdo plenario 3-2016 señalaba pues de que el delito de enriquecimiento ilícito es un delito especial propio, ¿no? De infracción del deber, ¿no? Eso es lo que establecía el acuerdo plenario 3-2016. ¿Y por qué infracción del deber? Porque este funcionario tiene que realizar o ese incremento patrimonial tiene que tener un nexo en el abuso del cargo, ¿no? En vulneraciones al ejercicio de la función. ¿Sí? Entonces, por la naturaleza del bien jurídico general y los bienes jurídicos específicos que se lesionan o ponen en peligro, no cualquier persona puede constituirse en autor de los delitos contra la administración pública. Acá lo que se requiere en caso de enriquecimiento ilícito, a un agente cualificado que vulnere sus obligaciones en el funcionario o como servidor público, ¿no? Tiene una calidad especial.
en el ámbito penal, la concepción de funcionario y servidor público es mucho más amplia en el delito o en el ámbito del derecho administrativo, por ejemplo, ¿no? O el laboral, donde solo se considera la elección o la designación por autoridad competente como fuente de mismo. Bien, el concepto de funcionario público, pues lo ha establecido la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entiende al funcionario público a toda persona que ocupe el cargo legislativo, ejecutivo, administrativo, judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido permanente o temporalmente, remunerado u honorario, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también la define, la Convención de las Naciones contra la Corrupción también tiene una definición de funcionario público, pero nosotros para poder determinar en este delito quiénes son los funcionarios y servidores públicos, pues tenemos que hacer una identificación en el artículo 425, ¿no? Que fue modificado por la ley 30124 el noviembre del 2013. Y allí establecieron, pues, para la norma penal, establece quiénes son los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Tenemos por ejemplo, los que están comprendidos dentro de la carrera administrativa, los que desempeñan cargos públicos o de confianza, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra mantiene un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado. Y acá me imagino, ¿no? De un locador de servicio, un tercero, como se le denomina, ¿no? Que brinda un servicio, pero que no tiene, por ejemplo, no tiene un contrato, ¿no? Un contrato, ¿no? Un CAS, por ejemplo, un 728, que son contratos son regímenes laborales dentro de la carrera administrativa, de la carrera de la administración pública. Pero son personas pues, que tienen responsabilidades de todos modos. Son personas que de repente tienen un régimen laboral privado, pero las responsabilidades las tienen como un trabajador dentro de una empresa del Estado. Por ejemplo, puede ser COFIDE, ¿no? Puede ser, no sé, a ver, el BCR, por ejemplo, ¿no? Y otras instituciones más, ¿no? Por ejemplo, en este artículo 425 encontramos a los administradores, a los depositarios de caudales embargados, a las fuerzas armadas, a la policía, a los designados o actividades, a los designados o elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades y funciones en nombre y al servicio del Estado. Y los demás indicados por la Constitución y la ley. Entonces hay un cajón, es un artículo con números apertus, pues caben otras personas que establezca la Constitución y la ley como funcionarios públicos. Bien, entonces vamos a analizar vamos a analizar una vez los elementos objetivos, tanto los elementos subjetivos como los elementos objetivos del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Y como hemos dicho, pues se trata de tenemos como sujeto activo al funcionario y servidor público. El enriquecimiento ilícito es un delito especial, por lo cual quiere decir que sanciona a quien ostenta una posición institucionalizada. En este sentido, el sujeto activo siempre es un funcionario público, ¿no? Quien se aprovecha de su cargo, para incrementar ilícitamente su patrimonio, según Salinas Sicha. El sujeto pasivo es el Estado quien se apersona en estos delitos, es el procurador de anticorrupción. Y veremos, pues, si cabe o no cabe la participación, ¿no? En el delito de terceras personas, ¿no? Si cabe
partícipes o instigadores del delito. Entonces, eso me lleva a un análisis más de fondo, y si ustedes recordarán, en el año 2000 hacia adelante, pues existieron algunas posiciones de algunos jueces supremos, ¿no? Unas decisiones, unas posiciones de jueces supremos que alentaban pues a que, por ejemplo, en base a la teoría de la ruptura del título de imputación, pues señalaban pues que aquella persona que había participado del delito, ¿no? Si ustedes recordarán los grandes escenarios de corrupción del año 2000 hacia adelante, muchas veces quien participaba de estos actos de corrupción era el funcionario público, pero con terceros que no eran funcionarios públicos. Entonces, hubieron opiniones de jueces supremos en ese momento que alentaba a una impunidad de ese tercero que no tenía el cargo de funcionario o servidor público. A la par, en base y alentando a la teoría de la unidad del título de imputación, hubieron otros tipos de jueces más sabios y trataron de alguna forma de criminalizar las conductas de aquel partícipe o instigador en el delito de enriquecimiento ilícito, en la cual tuvieron a bien a indicar que si bien existían personas que no eran funcionarios o servidores públicos dentro de los actos de corrupción, pues estas personas tendrán la condición de partícipes o instigadores en el delito de enriquecimiento ilícito, pese a no tener la condición de funcionario o servidor público. Entonces, hubieron dos posiciones. Uno que le alentaba a la impunidad, es decir, si ese tercero no público, pues no iba a ser materia de alguna imputación penal en su momento, ¿no? Pero con otras lógicas y con otros raciocinios por parte de jueces supremos del país, en ese momento cambiaron lo que me lleva a decir es lo siguiente, y acá sí tiene que ver un tema más ya de el momento en el cual se les puede imputar partícipes o instigadores del delito de enriquecimiento ilícito. Y ello tiene que ver con un antes y durante el cargo funcional. Si nosotros advertimos que el funcionario servidor público abusa de su cargo y producto de ese abuso de su cargo incrementa su patrimonio patrimonial, existe un incremento en su patrimonio, perdón, y si es ayudado, coadyuvado, si hay un tercero que participa en esa labor del funcionario servidor público, pues será partícipe o instigador en el delito de enriquecimiento ilícito. Pero para tener esa condición, tiene que darse ese incremento dentro del cargo funcional. Y el cargo funcional tiene un fin, tiene un inicio, perdón, y un fin. Entonces, se les considerará partícipes o investigadores del delito de enriquecimiento ilícito cuando este funcionario servidor público es coadyuvado o es ayudado por este tercero dentro del cargo funcionarial. Si, por el contrario, este tercero participa en actos, por ejemplo, de ocultamiento, ya con posterioridad al cargo funcional, pues seguramente se le investigará a ese tercero como un partícipe o un instigador en el delito de lavado de activos. Entonces, o un autor del delito de lavado de activos, puesto que realiza actos de ocultamiento, hace actos de tenencia. Entonces, cuando es con posterioridad al cargo, entonces tenemos que ver que puede esta persona realizar actos de lavado. Bien, entonces, según Fidel Rojas, señala pues que
ha sostenido que los terceros responden a título de cómplices en el delito de enriquecimiento ilícito. Nuestra legislación penal no tiene una figura propia de enriquecimiento ilícito de particulares. Pero los cómplices no solo son terceros interpuestos, sino también quienes con diversidad de aportes contribuyen al enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos. Este delito es un delito eminentemente doloso, ¿no? Es un delito eminentemente doloso. No cabe conducta culposa. Es siempre el dolo está dirigido al aprovechamiento del funcionario público en el cargo para lograr incrementos ilícitos de su patrimonio. Bien, entonces el delito de enriquecimiento ilícito más o menos tendrá esta figura, ¿no? La figura de funcionario o servidor público quien abuso del cargo o razón del cargo, como lo estableció en el Código del 91, incrementa su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos o desbalance patrimonial. Ello se tiene que dar necesariamente con ocasión del ejercicio de la función. Bien, como bien jurídico protegido, pues tenemos que protege el correcto y normal ejercicio de las funciones en el cargo de empleados públicos, según Fidel Rojas. Dice, en palabras de Salinas Sicha, los principios que engloba este bien jurídico son la protección de la transparencia y la probidad que sustentan el ejercicio de las funciones de los sujetos públicos. Dice el recurso de nulidad, AB 09-2001, Lima, señala lo siguiente. Dice, los cargos y empleos públicos no son una fuente de enriquecimiento económico o lucro, dice, resultando intolerable para el ordenamiento jurídico y la moral colectiva o hacer ilícitamente riqueza, teniendo como fuente generadora una diversidad de actos, prestaciones y comportamientos que son considerados contrarios a las normas jurídicas y sociales. Entonces, lo que señala Montoya es que la conducta que se sanciona en el Código Penal dice que es el delito, perdón, mejor dicho, la conducta que sanciona este delito es el incremento ilícito de patrimonio que abarca tanto los actos de incorporación de bienes al patrimonio como la disminución de los pasivos, ¿no? Ese dinero que es obtenido producto del abuso del cargo no solamente sirve para poder incrementar el patrimonio, sino también para disminuir los pasivos. Por ejemplo, este funcionario del sector público, abusando de su cargo, obtiene dineros que incrementan su patrimonio, pero no solamente él utiliza ese dinero, por ejemplo, producto de una infracción del deber, para aumentar o incorporar bienes a su patrimonio, sino que utiliza ¿para qué? Para pagar pasivos. Por ejemplo, un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? Para medir tal incremento se tendrá en cuenta la declaración jurada que realice el funcionario antes de asumir sus funciones como tal. De no existir declaración jurada, la medición del patrimonio se hará a partir de la declaración jurada de impuestos a la renta y los signos exteriores de riqueza, según Abanto Vázquez. Y esto es más o menos cómo medimos el incremento patrimonial. De las investigaciones de enriquecimiento ilícito vamos a encontrar pues que vamos a tener seguramente informes contables, informes periciales, pericias financieras, declaraciones de renta, información de SUNAT, información de SUNARP. Entonces, todo ello eh, tiene que, tiene que derivar o tiene que acreditar finalmente desproporciones o contraste evidente entre los bienes obtenidos durante y después por el agente público con relación a los objetos antes del ingreso al cargo público.
que no pueden ser justificados técnicamente, ¿no? Esto se tiene que realizar durante el proceso penal. Entonces, vamos a ver pues que la misma norma nos establece algunos indicios, ¿no? Indicios que deberán ser tomados por el juzgador. Por ejemplo, son los gastos de dinero, posesión de bienes, que contrastan con sus ingresos o riqueza inicial, pero todo ello tiene que darse en abuso del cargo. Es decir, tiene que estar en el cargo. Dice, el incremento patrimonial o desbalance patrimonial deviene de fuente ilícita. Esto puede provenir de delitos de corrupción de funcionarios, delitos comunes, también incluso de infracciones administrativas. Dice, el funcionario solo puede enriquecerse a través de actos considerados ilícitos previamente, por lo que toda fuente de enriquecimiento que no esté en este parámetro puede considerarse indiciariamente ilícito. Bien, entonces lo que va a tener que ser materia de prueba finalmente es que evidentemente va a tener el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, va a tener que va a tener que probar, perdón, va a tener que probar este incremento en el patrimonio respecto de los ilegítimos ingresos del sujeto público. Es decir, no existe una inversión de la carga de la prueba, pero si hay una distribución de la carga de la prueba, pues el funcionario o servidor público deberá justificar la legitimidad de su incremento patrimonial. En tanto, este es quien posee medios para probar, pues solo él conoce la procedencia lícita o ilícita del origen de su patrimonio. Entonces, no hay una carga de la prueba, pero sí hay una distribución de la carga de la prueba. Bien, entonces vamos a encontrar pues dos aspectos fundamentales. Un aspecto formal, que va a ser lo que va a ser materia de probancia es el incremento patrimonial en ejercicio del cargo durante o con ocasión del cargo. Y también vamos a tener un aspecto material, ¿no? El aspecto material es el contenido, lo que va a versar o lo que es motivo del incremento. Puede ser donaciones, dádivas, presentes, pero todo ello tiene que conllevar o tiene lo que tiene que demostrar este incremento patrimonial. Finalmente tiene que, al ser materia de probanza, tiene que derivar en que tiene que existir un contraste ostensible entre patrimonio económico ex post y el ex ante y ex post, ¿no? Y esto último, doctores, lo único que va a servir para demostrar este contraste ostensible, ¿no? Que va a generar incremento patrimonial, solamente va a tener que ser materia de pericias, ¿no? Informes contables, ¿no? En la cual determine ese incremento o ese contraste en el patrimonio del funcionario. Bien, esto es en cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, no sin antes indicar pues que en el delito de enriquecimiento ilícito se consuma en la medida que se acredite la existencia de un incremento significativo y contrastante en el patrimonio del sujeto público, para lo cual deberá probarse la desproporción económica del origen ilícito, según Fidel Rojas. Bien, con el tráfico de influencias, ¿ya? Acá, el artículo 400 del Código Penal, pues establece el tráfico de influencias como aquel particular, ¿no? Agente en la cual, invocando influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja,
con el ofrecimiento, pues, de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido, por ejemplo, un caso judicial o administrativo. Entonces, este tráfico de influencias, así como está, tranquilamente, pues, podría configurarse como un delito común, puesto que el sujeto activo es un particular. Pero lo que se criminaliza o lo que lo que ha buscado criminalizar al legislador es seguramente a esa persona que tiene esa llegada a este funcionario o servidor público. Eso es lo que busca criminalizar a esta persona que busca en ostentando, dar o aparentemente dar a entender a esa persona que tiene un problema judicial, un caso judicial, tener cierta llegada ante un funcionario o servidor público. Bien, entonces es una persona llamada traficante, ofrece interceder ante otra persona interesado ante un funcionario público. Entonces, va a haber una persona quien va a ofrecer interceder. ¿Va a ofrecer a quién? A esa persona, pues, que tiene un problema seguramente judicial, un problema administrativo, ¿no? En sede administrativo, pero va a ofrecerle sus buenas intenciones, como quien dice, ¿no? Le va a ofrecer a esta persona que tiene de repente un problema judicial con la finalidad, pues, de que él pueda llegar a ese funcionario público, ¿no? Dice, invocando influencias reales o simuladas, dice, recibe, dice, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Entonces, esta persona evidentemente va a necesitar los recursos para poder, ¿qué? Para poder tener esa llegada ante el funcionario público o servidor público a efectos, pues, de que este funcionario o servidor público, pues, también, también coadyuve en esa resolución del conflicto. Obviamente, a favor de esa persona allegada a este traficante de influencias. Entonces, este agente no cualificado, va a valerse, pues, de todos los mecanismos, sea influencias reales o influencias simuladas, para, pues, de alguna forma tener esa llegada ante el funcionario público o servidor público. Entonces vamos a tener una figura del traficante, al interesado y al funcionario o servidor público. Ese funcionario o servidor público de un caso judicial o un caso administrativo. Pero llega el traficante, pues va a interponer sus buenos oficios ante ese funcionario o servidor público a efectos que es interesado, pues de alguna forma le dé facilidades para poder realizar su trabajo. Puede ser el caso de que este traficante pueda solicitar seguramente dinero a este interesado a efectos, pues, de que poder cumplir a cabalidad, ¿no? Lo que está ofreciendo. Bien, entonces vamos a tener que este particular, invocando influencias reales o simuladas, dice hace dar o prometer para sí, ¿no? O para un tercero donativo, ¿no? Puede darse el caso, pues, de que este particular le pueda decir al interesado, oye, por favor, necesito que me des 20.000, acuérdate que yo soy amigo, pues, del funcionario o servidor público que está resolviendo tu caso judicial o administrativo. Pero yo necesito, pues, algunos recursos, dineros, para de alguna manera convencerlo, ¿no? Convencerlo, entre comillas, a este funcionario o servidor público. Pero, evidentemente, el interesado va a tener que
analizar si es que en efecto este particular tiene llegado o no con este funcionario o servidor público. Y para eso, evidentemente, el particular va a invocar influencias reales o simuladas. Puede ser caso, pues, de que este particular sea muy amigo, ¿no? Le dice al interesado, oye, mira, yo conozco al... ¿Te acuerdas el caso que tú me contaste, sí, de tu caso judicial? Mira, el caso que tienes tú, yo conozco al funcionario, yo conozco al juez, ¿no? Eh, mira, sabes que no te creo, ¿no? Sí, mira, yo soy amigo del juez, mira, acá están mis fotos, hemos compartido aulas universitarias, él es mi amigo, él puede solucionar tu problema, pero necesito, pues, de algunos ingresos, necesito de algunos recursos económicos para poder de alguna manera influenciar, ¿no? ¿No? Debidamente a ese juez o a ese fiscal, ¿no? Entonces, es, este particular va a desplegar pues una actividad, va a desplegar una actividad con un solo propósito, ¿no? Lograr que ese funcionario o servidor público pues de repente archive una investigación o de otro tipo. Pero al momento que él invoca influencias reales o simuladas, recibe, ¿no? Recibe, por ejemplo, un donativo, ¿no? Recibe, hace dar o prometer para sí, dice recibe, hace dar o prometer para sí, o para un tercero donativo, dice, promesa o cualquier otra ventaja. Entonces, este particular, evidentemente, para poder lograr su cometido, pues va a necesitar de algunos recursos económicos, ¿no? Entonces, eso, con esa idea, va a conversar con este interesado, ¿no? Obviamente su intención es que el interesado tenga los recursos para poder cumplir con su cometido. Dice, invocando o tener influencias. Y aquí vamos a analizar cada uno de ellos. Dice, invocar es aducir, tener influencia en alguna estructura de la administración pública con el solo propósito que el sujeto público logre tomar una decisión favorable al interesado en el marco del proceso judicial o administrativo en la que este último tiene interés o cambio de recibir, a cambio de recibir una dádiva, una promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Dice, Fidel Rojas, citando a Zimmerlin, dice, señala lo siguiente, es la capacidad o posibilidad de orientar la conducta ajena en una dirección o expectativa determinada. Dice, utilizando instrumentos ascendientes o prevalentos de distinto origen y naturaleza sobre el influenciado. En cuanto a la tipicidad objetiva, dice, tiene dos supuestos. Dice, el sujeto activo se muestra ante cualquier persona como una persona con llegada, ¿no? Que tiene influencia. A partir de su rango jerárquico, oposición en la administración pública o de las relaciones de amistad muy cercana o familiar, ¿no? Como el ejemplo que les he brindado. Cuando el sujeto activo, dice el traficante, evidencia por sí mismo tener influencias, ¿no? Ese es, por ejemplo, dice la norma que puede darse el caso que puedan ser influencias reales o simuladas, ¿no? ¿No? En las influencias reales puede ser que el mismo interesado advierta, pues que en efecto esta persona pues trabaja en una corte, un cargo administrativo en la corte de Lima, por ejemplo, y conoce seguramente al juez que tramita su cargo, ¿no? Y yo, el traficante le dice, oye, yo conozco al juez, pues yo trabajo, tú sabes que yo trabajo en la corte de Lima, tengo un cargo alto en la administración de esa corte. Y el otro supuesto es de que no es necesario que el interesado, no es necesario que el traficante le indique que tiene la influencia, sino que va a ser el propio interesado quien va a evidenciar por sí mismo que este traficante tiene influencias, ¿no? Porque puede darse caso que de repente aparecen en una foto pública, entonces
él por sí mismo advierte que tiene ese grado de influencia, ¿no? Uno es cuando yo te invoco, ¿no? Y el otro es cuando yo percibo por sí mismo, ¿no? Por sí mismo que esta persona tiene las influencias. Dice, en cuanto al supuesto delictivo de invocar influencias simuladas, dice, ha recibido muchas críticas al señalarse que una influencia que no es real o no existe no puede poseer suficiente capacidad para poner en peligro un bien jurídico protegido, pues se trataría de un engaño del traficante ante el interesado y por tanto no debiera tener un tratamiento penal. A nivel de nuestra jurisprudencia se ha desarrollado el tráfico de influencias simuladas. De igual forma, su criminalización está de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por Perú. Entonces, sí se criminaliza también la invocación de influencias simuladas. Bien, el Acuerdo Plenario 3-2015 señala pues, que en el caso de las influencias simuladas, el bien jurídico protegido es prestigio y buen nombre de la administración pública. Se va a dañar que la gente que lucra a costa de ella, siendo así, se cumple el principio de lesividad, de modo que invocar influencias simuladas es acorde con el principio de lesividad, por lo que su castigo a nivel penal no es una medida legislativa desproporcionada, en la medida que desde una perspectiva ex ante, en el caso en concreto, la conducta es objetivamente idónea, tanto para poner en riesgo como para poder lesionar el, el bien jurídico protegido y buen nombre de la administración jurídica, ¿no? Que en buena cuenta garantiza su credibilidad. Esta, este delito también ha sido materia pues, de una convención de Naciones Unidas, también sugiere a los estados partes a poder que cada uno de los estados pues tipifique el delito de tráfico de influencias. El ofrecimiento de interceder ante funcionario o servidor público dice, interceder significa intermediar, abogar ante un funcionario o servidor público. Esta intermediación la puede hacer una tercera persona ajena al traficante, dice, en la mayoría de casos son personas cercanas o allegadas, ¿no? Traficantes en cadena también se les denomina, que puede formar parte de una asociación ilícita. Se puede dar, pues, que el traficante se valga de terceras personas para poder tener llegada a ese funcionario o servidor público. El contenido de esta intermediación puede versar sobre un petitorio ilícito o lícito, justo o injusto, pero deberá tratarse de un efecto que favorezca al interesado o allegado y no le perjudique o que favorezca a terceros, según Fidel Rojas. Dice, en cuanto a la vinculación funcional al caso judicial o administrativo, señala lo siguiente la Ejecutoria Suprema del 23 de julio de 2023, perdón, del 2003, que señala lo siguiente, ¿no? Este es el recurso de nulidad 11-2003. Dice, indudablemente que se refiere a quien tenga competencia judicial. Estamos hablando del funcionario o servidor público, competencia judicial o administrativa sobre un caso en concreto, quedando fuera de dicho ámbito quienes no tengan facultades jurisdiccionales estrictas, jueces o amplias como los fiscales. Respecto al caso judicial y de funcionarios públicos que no estén investidos de poder discrecional administrativo. Entonces tiene que estar en competencia de ese funcionario o servidor público. Dice, según el momento de la intervención, dice que según como se encuentra tipificado el delito, que es en cuanto al delito que es invocar o tener influencias reales simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí un donativo o promesa, dice, con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario público que ha de conocer
que esté conociendo o haya conocido, ¿no? Vamos a ver en qué consisten estas tres denominaciones. ¿Qué de conocer puede darse el caso de un conocimiento judicial o administrativo, ¿no? Puede provenir de un pronunciamiento nulo, por ejemplo. Puede ser de que esta sentencia haya recaído en nulo y que por estas cuestiones pues aleatorias, pues le corresponda ver nuevamente este proceso, ¿no? En el caso de un juez. Que se haya declarado nulo, pero puede darse caso que en ese momento no tiene el caso, pero puede llegar a conocer ese caso, ¿no? Por ser una de las salas en las cuales puede recaer este caso. Que esté conociendo, estamos en el momento, ¿no? Que al momento del ofrecimiento que intercede esté conociendo. O sea, es decir, que el juez o el fiscal tenga en su escritorio el caso, ¿no? O que haya conocido, puede darse el caso que el conflicto judicial o administrativo que haya sido resuelto, pero que el interesado no conoce, por ejemplo, ¿no? Y el traficante aprovechando de su conocimiento, ofrece interceder. Puede hacer caso, pues, de que el traficante conozca que el juez o el fiscal ya resolvió, ¿no? Y bajo a eso, y bajo ese concepto, bajo ese conocimiento, pues intente interceder, ¿no? Para poder ganarse algunos dineros, ¿no? Pero linda como un tema de estafa, ¿no? En concurso real, ¿no? En otras relaciones, el tipo subjetivo, pues se necesita el dolo directo, ya que el agente, al tener la capacidad de influencia sobre el funcionario, así como ofrecer interceder, su accionar está dirigido intencionalmente a poner en peligro el bien jurídico referido al prestigio, el buen nombre de las instituciones, imparcialidad del funcionario y obtener un beneficio. Eso es lo que finalmente busca el traficante en el delito de tráfico de influencias. En cuanto a la consumación, en la hipótesis normativa de recibir, la conducta se perfecciona al momento que la gente, luego de invocar influencias reales simuladas y ofertar al interesado, interceder ante sujeto público a cargo de caso judicial o administrativo, recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja. En la hipótesis normativa de hacer dar, la conducta se perfecciona al momento que el agente, luego de invocar influencias reales o simuladas y ofertar al interesado interceder ante el sujeto público a cargo de caso judicial administrativo, logre que aquel se comprometa en darle un donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. En la hipótesis de prometer, dice, la conducta se perfecciona al momento que la gente, luego de invocar la influencia real o simulada y ofertar al interesado interceder ante el sujeto público a cargo del caso judicial o administrativo, hace que aquel le haga la promesa de que en un futuro cercano le dará un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. No interesa si se llega a influir o interceder de manera concreta. Cabe tentativa mientras que no se produzca de parte del interesado la promesa de dar o realice alguno de los medios corruptores, recibir, hacer dar, hacer prometer, donativo u otro beneficio. Dice Fidel Rojas en cuanto a la consumación, dice, en suma, hay que tener en cuenta que la sola existencia de medios corruptores entregados o prometidos no harán delito de tráfico de influencias. Si es que previamente no ha existido la invocación de influencias dirigidas al interesado por parte del intermediario o traficante, ya que ello, al ser parte central del núcleo de la acción típica, condiciona la configuración del tipo penal. Puede existir la entrega, puede existir la promesa que se le puede entregar un dinero a él, pero si es que no ha existido una invocación de influencias dirigidas al interesado por parte del intermediario traficante, pues no se configura el tipo penal.
¿Puede caber tentativa? Sí, dice, mientras no se produzca de parte del interesado la promesa de dar o realice alguno de los medios corruptores de recibir, hacer dar o hacer prometer donativo u otro beneficio. Puede existir apariencia de concurso ilegal con el delito de estafa, ¿no? Dice el artículo 400 tiene una condición, agravada. Y vamos a verlo a continuación. Dice, si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8. Entonces, la pena se agrava cuando este traficante es un funcionario o servidor público. La teoría, la concepción originaria que está en el primer párrafo, pues es aquel, ¿no? Dice el qué. No señala una condición específica de ese traficante. Pero la pena se agrava cuando la pena se agrava cuando es un funcionario o servidor público. Entonces, vamos a ver pues de que, por ejemplo, vamos a ver en el caso que este traficante de influencias, lo que busca pues es lograr de alguna forma llegar a ese funcionario, porque ya sea lo conoce o tener eh, unas influencias reales o simuladas, ¿no? Porque bien los conoce, porque son conocidos del colegio, de la universidad, y el otro una influencia simulada, ¿no? Le puede decir a él, no, sí, yo lo conozco, pero en realidad no conoce a nadie. Eso es como un, un, este, un, una persona, pues, que no, un vendedor de humo, ¿no? Como quien dice, no es un vendedor de humo. Ese traficante es un vendedor de humo. Bien, creo que el día de hoy hemos podido abarcar estos dos temas muy importantes, tanto el delito de tráfico de influencia, pues tiene una tipología objetiva, subjetiva. En el caso del delito de tráfico ilícito de drogas, estamos hablando de un delito netamente doloso, al igual que el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces no cabe fórmula de culpabilidad en estos dos delitos. Bien, creo que hemos podido de alguna forma abarcar eh, estos dos delitos que en el transcurso, digamos, si vamos a ligarlo a temas estadísticos, el delito de enriquecimiento ilícito son muy pocos, ¿no? A diferencia del delito de tráfico de influencias que tiene, por el contrario, sí alguna, eh, algunas cantidades de casos, ¿no? En el sistema, ¿no? En el sistema de corrupción de funcionarios. Bien, eh, conmigo pues hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.